El libro de Salmos capítulo 28 versículo 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana que tenemos, Señor, reunidos delante de tu presencia. Agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones. Habla, Señor, a nuestras vidas, Señor, que tu palabra traiga, Señor, confirmación a nuestra vida de las cosas que tú quieres que hagamos, que mejoremos, Señor. Que tu palabra, Señor, nos confronte, Señor, tu palabra nos anime, tu palabra nos levante, Señor, para que podamos, Señor, enfrentar la vida con valor, con fuerza, con alegría. Te damos muchas gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Y lo ponemos este tiempo en tu mano, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Ese versículo con el que comenzamos me gustó demasiado. Habla: el Señor es nuestro ayudador. En el libro de Hebreos capítulo 13, si me acompaña el libro de Hebreos capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Esta carta a los hebreos se cree que la pudo haber escrito el apóstol Pablo o también Bernabé o Apolos. Lo interesante es de que justo en el capítulo 13, es el último capítulo del libro de Hebreos, hay unas recomendaciones que el Señor le da a los que han elegido seguir a Cristo. Y vamos a leerlo y después vamos a regresar una vez más para entenderle de la mejor manera. Pero comienza el versículo 1 diciendo de esta manera: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Versículo 4: honroso sea todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces, qué bonitos consejos nos da la palabra. Podemos ver que la palabra nos dice que tiene que haber entre nosotros un amor fraternal. La palabra nos dice que seamos hospitalarios. Cuando yo leía un poquito de mi Biblia de estudio, decía que muchas veces sin saberlo, ¿verdad? Cuando somos hospitalarios recibimos a hermanos en Cristo que podrían traer una bendición inesperada. Nos dice que nos acordemos de los presos y maltratados, de aquellos que tal vez han sido desafortunados, que nos acordemos de ellos, porque quién sabe el día de mañana nosotros podamos estar pasando por alguna situación similar. Nos habla acerca de la pureza sexual. Dice que honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y también nos dice una advertencia. Nos dice que tengamos cuidado de la avaricia. Y nos anima a que seamos agradecidos con todo lo que tenemos. Y suena hermoso, hermanos. Suena increíble, suena espectacular. Pero cuando meditamos esta palabra con detenimiento, nos podemos dar cuenta de algunas cosas. De que tal vez el amor fraternal a veces no se nos da mucho. A veces aquí en la congregación, porque está hablando de la iglesia, a veces tenemos esas, no sé, esas pequeñas rencillas entre nosotros, nos vemos mal. Entonces, cuando te pones a meditar bien, tú dices: wow, o sea, hay cosas que necesito mejorar. Hospitalidad, a veces tal vez no somos tan hospitalarios o no nos acordamos de los presos y los maltratados.
La pureza sexual, hace 2 viernes hablamos con los jóvenes acerca de salvando a la familia, y hablamos y tocamos el tema del lobby LGBT y cómo es que esto está influenciando a la congregación, a la iglesia. Cómo es de que la verdad usted puede, y hermano, vamos a ser bien honestos, tú te puedes meter a cualquier red social, puede ser Instagram, puede ser Facebook, puede ser TikTok, cualquier red social, y tú te puedes dar cuenta que estamos siendo atacados con la hipersexualización. Esa es la realidad. Entonces, cuando lees este versículo y meditas bien, te das cuenta que, wow, ¿sabes qué? En mis fuerzas, esto está muy difícil, esto no se podrá lograr. Mas, fíjate, cuando vamos al versículo 6 del capítulo 13, versículo 6 del capítulo 13, dice, de manera que podamos decir confiadamente, vamos a leer desde el 5 para que entendamos el contexto. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, hablando de Dios, no te desampararé ni te dejaré. Y en el versículo 6, aquí viene la palabra clave en la que vamos a estar enfocando el tema del día de hoy. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. La palabra de Dios dice, el Señor es mi ayudador. Lo que no puedo hacer con mis fuerzas, lo que para mí es imposible, en las fuerzas del Señor es posible. ¿Por qué? Porque el Señor es mi ayudador. Pero esto es hermoso, porque fíjense, la palabra ayudador que se menciona aquí, en el griego, en el original, se dice boé. Así, ayuda significa boé. Pero cuando se le agrega esa segunda palabra dos, boé dos, esa otra palabra significa correr. Es como un grito pidiendo ayuda. Cuando tú mencionas esa palabra, es como un grito que pide ayuda. Entonces lo que significa es literalmente que el Señor está listo para socorrer a sus hijos oprimidos cuando estos claman implorando su asistencia. Cuando dice el Señor es mi ayudador, es literalmente que vienes delante de Dios y clamas y dices, Señor, ayúdame, y el Señor corre a darte socorro, corre a darte ayuda. Eso es hermoso, hermanos. Es más, esto es en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, fíjate lo que dice la palabra del Señor. Este versículo me encanta, y esta es una de mis diapositivas. Este versículo me encanta, Isaías 41, 13, porque ¿saben qué? Es como que este versículo viene firmado de parte del cielo. Dice el Señor, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Qué hermoso es nuestro Señor. Es un mensaje directo del cielo y el Señor te está diciendo, no temas, yo te ayudaré. Wow, hermano, qué bendición. Pero ¿saben qué, hermanos? Fíjense, en el libro de Romanos, el Nuevo Testamento, capítulo 8, en el libro de Romanos, capítulo 8, el apóstol Pablo está hablando con los nuevos creyentes, ¿verdad? Les está enseñando muchas cosas muy interesantes, como que desde que aceptamos a Cristo somos libres del pecado. Le está enseñando a los nuevos creyentes que no vivan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la enseñanza que estaba dando el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque algunos
¿verdad? Aunque ya habían aceptado al Señor Jesús, de alguna de otra manera como que seguían regresando a vivir a su vieja manera de vivir en la carne. Entonces el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 15 les dice estas palabras que quiero que pongan atención, porque aquí viene algo muy interesante. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Fíjense la profundidad de lo que les está diciendo el apóstol Pablo a los nuevos creyentes. Les está diciendo, dice, recuérdense que ustedes recibieron el Espíritu, porque a través del Espíritu nosotros tenemos el privilegio no solo de venir a Dios y clamar a Dios ayuda como Dios, sino venir delante de Él reconociendo que Él es nuestro Padre. Puedes venir delante de Dios reconociendo que Él es nuestro Padre. Qué hermoso. Esto es maravilloso. Entonces ahí mismo en el capítulo 8 versículo 26 sigue hablando Pablo con la iglesia y les dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a todos los que conforme a su propósito son llamados. Les dice el apóstol Pablo: recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Eso es maravilloso, hermanos, porque estaba yo viendo, perdón, ese era el 28, ¿verdad? 26, vamos a 26. Fíjate, el apóstol Pablo sigue hablando con la iglesia y dice: de igual manera, el Espíritu, lo que estábamos hablando ahorita, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues es que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos está hablando de cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda. Pero esto es muy interesante porque dice que nos ayuda en nuestras debilidades. Y aquí viene la pregunta, hermanos: ¿cuántos de nosotros, de ustedes, cuántos son ángeles? No, ¿verdad? ¿Verdad? A todos de repente nos falla un poquito, ¿verdad? Es más, en el libro de Hechos capítulo 12 versículo 1 dice: despojaos de todo peso de pecado que os asedia. Cuando leía otras interpretaciones, otras traducciones, decía que se quitaran ese peso de pecado que rápidamente nos envuelve. Es más, decía, en el que rápidamente o fácilmente caemos. En el pecado que nos enreda. O sea, la palabra dice que por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios que aquel que dice que no ha pecado es mentiroso. O sea, necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera nosotros fallamos y esas son nuestras debilidades. Es interesante porque aún el apóstol Pablo, toda la revelación que él tenía, con toda la revelación, él en el segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10, él con toda la revelación que tenía, decía que él tenía un aguijón de parte de Dios. Un aguijón que hasta cierto punto hacía que no se le subiera toda la revelación que tenía. Pero fíjate, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo decía, cuando tenemos esa debilidad, muchas veces nosotros nos alejamos de Dios. Es que no te quiero seguir fallando, Señor, pero ¿me entienden? Y el apóstol Pablo dice, no, cuando nosotros somos débiles y venimos delante de Dios, reconociendo nuestro estado, entonces somos fuertes y entonces podemos entender lo que el libro de Romanos nos decía, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y ahora sí, en el versículo 28 del libro de Romanos, el Señor está dispuesto a ayudarnos en nuestras debilidades, pero también dice que todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, es necesario que el caído se levante. Es necesario que el débil entienda que no es por su fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Hay un propósito para tu vida, hay una comisión que cumplir, hay un llamado. Y tal vez sinceramente amas a Dios, pero las situaciones que estás pasando te paralizan y te hacen pensar que no eres digno de desarrollar tu llamado. Mas sin embargo el Señor te dice, a ti que has sido llamado y que amas sinceramente a Dios, que todas las cosas sirven a bien, ayudan a bien. Aquellos que aman a Dios, pero que han sido llamados conforme a su propósito. Dios nos ayuda a cumplir nuestro propósito. Amén. Ahora, Dios nos ayuda a cumplir nuestro llamado, claro que sí, mas en ocasiones pasamos situaciones difíciles, batallas. ¿Usted sabe qué es una batalla, hermano? ¿Verdad? Cuando hablamos en el contexto de la guerra, donde hay una pelea armada, ¿verdad? Y hay dos grupos, y entonces comienza la guerra, comienza la batalla, y cuando pierde uno, pierde la batalla y el otro gana, pero aunque ganes la batalla, muchas veces resultas herido. Muchas veces resultan con pérdidas, con bajas. Cuando está la batalla en ese momento llevándose a cabo, hay angustia, hay dolor, hay desesperación. Cuando estás en medio de la batalla es difícil. ¿Qué tal las batallas familiares? ¿Habrán batallas en casa? ¿Estaremos pasando alguna situación complicada, difícil? En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 17, si me acompaña al libro de Marcos, capítulo 17, vamos a ver la historia de un hombre que se encontró con Jesús. Marcos capítulo 9, versículo 17, y quiero que lo leas conmigo. Dice: y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Esto es muy interesante. Llega un padre de familia delante de Jesús, diciéndole: Jesús, necesito tu ayuda, necesito que nos ayudes. En nuestra familia está habiendo una situación difícil. Era un problema que tenía el padre con su hijo. Su hijo estaba endemoniado.
Para mí que este padre ya lo había tratado todo, ya había ido con médicos, ya había él tratado en su casa de ayudar a su hijo, pero no podía y estaba desesperado. ¿Saben qué parecía? Parecía que era una batalla imposible de ganar. Parecía que la batalla ya estaba perdida. Guarda este versículo bíblico. Vamos a regresar a este versículo bíblico. Y quiero que me acompañes a Segunda de Crónicas. Encontré una batalla memorable en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 14. Segundo libro de las Crónicas. El libro de las Crónicas es un libro muy interesante porque los libros de las Crónicas hablan acerca de las historias de los reyes de Israel. ¿Me entienden? Desde David, Salomón, y empieza a contarte la historia de los reyes. Ahora, esto es muy interesante porque vamos a hablar acerca del rey Asa, pero quiero darte un poquito de contexto. Quiero que entiendas un poquito la historia. David, dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Era un hombre que, a pesar de que tuvo defectos, caídas, aprendía a levantarse, aprendía a humillarse y venir delante de Jehová. Y la palabra dice que él era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Después de David viene Salomón. Salomón es considerado uno de los hombres más sabios. ¿Por qué? Porque pidió sabiduría a Dios. El Señor le dijo: si yo te pudiera dar algo, ¿qué pedirías? Y él dice: sabiduría para poder saber cómo llevar a tu pueblo. Pero muere Salomón y viene Roboam. Fíjate cómo es la generación: papá, nieto, papá, hijo, nieto. ¿Me entienden? Viene Roboam, pero la palabra dice que Roboam no precisamente anduvo en los pasos que anduvo su padre David. Dice la palabra de Dios que Roboam tomó malas decisiones, que se alejó de los caminos del Señor, al grado que, ¿sabes qué es lo que hizo Roboam con las decisiones que tomó? Dividió la casa de Israel. Eran una familia, era una casa, eran hermanos todos, pero por las decisiones incorrectas que tomó Roboam, se dividió el pueblo de Israel. Los hermanos estaban en guerra, había una pelea en casa, el pueblo de Dios peleando con el pueblo de Dios. Y eso no paró ahí. Después llegó Abías, así se llamó el hijo de Roboam. Y la palabra dice que Abías también no estuvo en los caminos de Jehová. Entonces, por culpa de las acciones que habían tomado estas dos generaciones, llevaban al pueblo cautivo, los oprimían. En ese momento llegó Asa, así se llama, Asa. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2, dice: e hizo Asa, en el capítulo 14, versículo 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Entonces Asa toma la decisión de decir: no, voy a derrumbar los altares y los ídolos paganos, y ahora vamos a servir al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de mi padre David. Vamos a componer todo esto. Y ¿saben qué? El Señor lo empieza a respaldar. Cuando avanzas en la historia y llegamos al versículo 8 de ese mismo capítulo, nos da una información y nos dice: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000, de Benjamín 280,000 que traían escudos y
entesaban arcos, todos hombres diestros. Entonces te habla la palabra de Dios que Asa se hizo de un ejército. Dijo que eran 300,000 de un lado, 200,000, 280,000 del otro. ¿Cuántos son? 580,000, ¿verdad? 580,000 guerreros se levantaron, se empezaron a levantar el pueblo de Judá. Pero ¿saben qué? Cuando el pueblo de Dios empieza a tomar buenas decisiones, también se levanta el enemigo. ¿Y saben por qué tomé el ejemplo de esta batalla que es tan memorable? Porque dice en el versículo 9, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Se levantó el enemigo, Sera, así se llamaba, se levantó contra el pueblo de Israel y se levantó con 1,000,000 de hombres. Prácticamente doblaron el número del ejército de Asa. Entonces dice en el versículo 10, entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y fíjense lo que pasa en el versículo 11. Aquí esto es la clave. Fíjense lo que hace Asa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Dice: ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Versículo 12 dice: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Esto es increíble, hermanos. ¿Saben por qué? Yo estaba buscando cuando el pueblo de Dios pedía ayuda a Dios, pero este ejemplo es memorable porque prácticamente el ejército de Sera era el mayor. Fue el mayor que hubo en todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, su derrota constituyó la mayor victoria militar en la historia de Israel. Fue la mayor victoria militar en la historia de Israel. Aún cuando la batalla parecía imposible de ganar. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: yo soy tu ayudador, yo voy a correr a ayudarte. Cuando regresas una vez más al libro de Marcos y estamos viendo la historia de este joven que estaba endemoniado. Esto era un poco triste porque cuando ves la desesperación del padre, dice en el versículo 22, Marcos capítulo 9, versículo 22, dice: y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hablando de ese demonio, decía este padre de familia preocupado por su hijo, decía: este demonio trata de matar a mi hijo. Dice: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, Jesús le dijo, fíjense lo que le dijo Jesús: si puedes creer, el que cree todo le es posible. La pregunta es, hermanos, ¿será que podemos creer? ¿Será que podemos creer en el Señor? Porque la respuesta fácil sería decir: sí, claro, yo puedo creer en el Señor. Pero si tú te das cuenta, en el versículo 24 dice: e inmediato el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Él creía, pero había cierta duda. ¿Por qué? Porque ya lo había intentado todo lo que él podía hacer humanamente. Médicos, es más, fue con los discípulos de Jesús.
Literalmente fue con los discípulos de Jesús a pedirle ayuda y ni los discípulos de Jesús pudieron libertar a este muchacho. O sea, el hombre no los pudo ayudar, no los pudo ayudar al Padre y al Hijo. Entonces le dijo al Señor Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Ayúdame a creerte, Señor Jesús. Ayúdame a creerte, porque ya lo intenté todo y todo me falla. Ayúdame a creerte. ¿Y saben qué, hermanos? El muchacho fue hecho libre. El Señor ayuda a que crezca nuestra fe. Ya voy a acabar. Dice, tal vez, hermanos, ustedes me digan: ok, Juan Daniel, entiendo todo lo que me dices, pero la realidad es que mi relación con Dios no es la mejor. Tal vez mi comunión con Dios está descuidada. No oro, no leo, no ayuno. Es más, he vivido conforme a la carne y no conforme al Espíritu, y me siento avergonzado. Podría que esa situación se diera. Fíjense, hermanos, en el libro de Samuel capítulo 1, versículo 7, hay una historia muy interesante, porque en el libro de Samuel habían sacerdotes. Estaba el sumo sacerdote que se llamaba Elí y sus hijos. Sus hijos también eran sacerdotes. Ahora, cuando tú lees la historia de los sacerdotes del pueblo de Israel y lo que estaban pasando por ese momento, te das cuenta que los sacerdotes habían caído en inmoralidad. Los sacerdotes de la casa de Dios habían pecado delante de Dios. Eso era muy crítico, porque cuando las autoridades se alejaban de Dios, los reyes se alejaban de Dios, los sacerdotes se alejaban de Dios, el pueblo se alejaba de Dios. Entonces ellos se habían alejado de Dios. ¿Y saben qué es lo que sucedía? De que ellos lo que hacían, había una arca que se llamaba el arca del pacto. Esta arca estaba en el tabernáculo, y esa arca lo que hacía es de que la presencia de Dios descendía sobre el arca en forma de fuego. Y era la forma en la que el pueblo sabía que la presencia de Dios estaba con ellos. Entonces ellos, cuando de repente iban a batallar a alguna guerra, llevaban el arca de Dios y vencían. Y en una ocasión, cuando fueron a una batalla, resulta que el ejército filisteo los derrotó y mató a los hijos de Elí, mató a los sacerdotes. Y no solo eso, hermanos, sino que ¿saben qué es lo que sucedió? Se robaron el arca del pacto. Era como decirles: ¿dónde está el respaldo de su Dios? Los ha abandonado, los ha dejado. Ya no hay solución. Se llevaron el arca del pacto. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios se lamentaba, que lloraba, que clamaba. ¿Por qué? Porque ahora ellos sentían que no tenían la presencia de Dios con ellos. No pasa mucho tiempo, los filisteos no pudieron mantener el arca del pacto con ellos. ¿Por qué? Porque llegaron enfermedades con ellos, pasaban cosas que los atemorizaban. Entonces los filisteos agarraron, y fíjense lo que pasó: regresaron el arca a los israelitas, los enemigos. Para mí esto era sorprendente, porque lo que yo estaba entendiendo es que literalmente era como que el Señor decía: ok, sí, me alejé un momento de ustedes, pero ¿saben qué? Yo no los he dejado. Yo tengo una promesa con ustedes. Yo prometí que iba a estar con ustedes, que los iba a ayudar, que los iba a restaurar. ¿Y saben qué es lo que sucedió? El arca del pacto regresó con el pueblo de Israel, mas sin embargo el pueblo de Israel no puso el arca del pacto en el templo, sino que la dejaron en una casa. Y dice la palabra de Dios que estuvo ahí por muchos días, 20 años para ser exactos. 20 años el arca de Dios estuvo en el pueblo de Israel, mas sin embargo no estaba en el lugar que tenía que estar. Era como decir: ok, sí, tenemos la presencia de Dios, pero ¿sabes qué, Dios? Es que
estamos tan avergonzados contigo que no nos podemos acercar a ti. 20 años, y ahí es donde comienza la lectura. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 2 dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Se lamentaban, estaban sufriendo. Y en el versículo 3 dice: habló Samuel, el profeta que Dios había levantado, el sacerdote que el Señor había levantado. Habló Samuel a todas las casas, a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y él os librará de la mano de los filisteos. Les dice: si se arrepienten, el Señor los va a librar. La presencia del Señor va a volver a estar con ustedes. Cuando vamos al versículo 6, vemos cómo el pueblo reacciona a esto que Samuel les dice. Samuel les da un consejo en el 3, y en el 6 vemos que el pueblo acciona. Dice: y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Se derramaron delante de Jehová, reconocieron su pecado, vinieron delante de Dios y dijeron: sí, Señor, te hemos fallado. Sí, Padre, nos alejamos de ti. Sí, Señor, no valoramos tu presencia, no valoramos tus promesas, no valoramos todo lo que hiciste por nosotros. Nos arrepentimos. Y del versículo 17 al versículo 12 dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Cuando el enemigo se volvió a enterar que el pueblo de Israel se había arrepentido, que estaban reunidos, llegaron los filisteos y dijeron: ahora sí, ya están ahí reunidos, los vamos a acabar, ya no tienen oportunidad. Versículo 8: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que Él nos guarde de la mano de los filisteos, para que Él nos ayude. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y dice: y clamó Samuel a Jehová por Israel. Samuel le pidió ayuda a Dios, y fíjense lo que Dios le respondió. Y Jehová oyó y contestó, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, fíjense lo que hizo Dios. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Fueron vencidos delante de Israel. Se levantó el Señor a ayudar a su pueblo. Versículo 11: y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo del Betcar. Versículo 12: y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben Ezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos. Eben Ezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, hasta aquí nos ayudó Jehová. La palabra de Dios dice que si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro y se arrepintiera de sus malos caminos, dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La palabra de Dios dice que si nosotros pecamos, tenemos abogado con el Padre, a Cristo Jesús.
Entonces, hermanos, podemos decir confiadamente: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermano, yo te voy a pedir que te pongas de pie, que me acompañes en una oración. Vamos a agradecerle a Dios por su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas. Tú eres nuestro ayudador. Tú sales corriendo a ayudarnos, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en medio de nuestra debilidad. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en medio de nuestras batallas. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, aún cuando no tenemos esa relación cercana contigo. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias porque estás dispuesto a buscarnos, Señor, a donde nosotros vayamos. Gracias porque eres nuestro ayudador. Dile: gracias, Señor. Gracias, eres nuestro ayudador. Oh, Señor, en ti confiamos, Señor. Gracias, Padre. Hemos visto tu mano. Hemos visto tu mano en la necesidad. Hemos visto tu mano en la enfermedad. Hemos visto tu mano, Señor, en medio de la tormenta. No nos has dejado avergonzados, Señor. Hasta el día de hoy, Señor, has ido a buscarnos, Señor, corriendo a regalarnos socorro, bendito Padre. Oh, gracias, Señor. Y merecedores, Señor, y merecedores de tu gracia, y merecedores, Señor. Oh, nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor. Nos arrepentimos, Señor. Oh, Padre, no apartes de nosotros tu presencia. Oh, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú fuiste a la cruz y llevaste nuestros delitos y pecados, Señor. Quedaron clavados en la cruz. Llevaste nuestra vergüenza. Oh, llevaste nuestra vergüenza, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, creemos, Señor, en tu palabra. Oh, Señor, tú vas a levantarnos, Señor. Tú acudes a nuestra ayuda. Tú vas corriendo por nosotros. Oh, somos amados. Hermano, eres amado. Gracias, papá. Gracias porque nos ayudas. Nuestro ayudador. Te amamos, bendito Señor. Te amamos, bendito Rey. Gracias, papá. Gracias, Señor. Eres Rey. Toma este tiempo, hermano. Toma este tiempo. Vamos a adorar al Señor.